Como un gesto de unión nacional, este viernes los senadores y diputados entregaron un absoluto respaldo al equipo jurídico chileno tras la segunda jornada de alegatos en La Haya. Claro, y vamos a conversar, a profundizar en los detalles de esta reunión. Sobre este tema nos acompaña el senador demócrata cristiano Jorge Pizarro. Muchas gracias, senador, por haber venido a CNN Chile. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo estuvo esta reunión, senador? Bastante interesante, un buen gesto, ¿o hubo más trasfondos ahí en el detalle de esta reunión? No, fue buena, yo diría que positiva, porque pudimos conversar durante largo rato con el presidente y el equipo político de gobierno. Estaba el ministro del Interior, el secretario general de la Presidencia, la secretaria general de Gobierno y diputados de Gobierno y oposición y senadores. Creo que fue bueno. Chile lo que ha tratado siempre de tener una política común en materia de relaciones internacionales, en materia de defensa, todos los temas que son estratégicos para el país, lo importante es darle continuidad. Y yo creo que esa es la primera gran diferencia que hay entre Chile y Perú. Chile ha sido capaz de mantener una sola política en materia de relaciones exteriores, una política de paz, una política de respeto a los tratados vigentes, una política que no ha significado que tengamos cambios o oscilaciones en el largo del tiempo, independiente de quienes estén gobernando. Y en Perú ha sido todo lo contrario. Perú ha cambiado constantemente sus posturas. Hay gobiernos que reconocían clara y explícitamente, por ejemplo, los límites que hoy día están siendo planteados ante La Haya. Hay otros que no. Hay algunos que hicieron tema de política interna con respecto a esta materia. Entonces ha sido muy zigzagueante y en eso a nosotros nos pareció que era importante tener una sola postura que quedó ratificada el día de ayer. Senador, ¿y cuál es la evaluación que hacen de esta semana de la defensa de nuestro país? Más de 100 pruebas señalando que lo que ocurrió el año 1952 efectivamente es un tratado que fija límites marítimos y no acuerdos pesqueros, que es el planteamiento de Perú. Sí, Perú lo que está tratando de demostrar es que nunca hemos tenido un tratado vigente, nunca había un tratado que tenga claridad respecto a los límites marítimos. Y entonces dice, como no ha habido tratado, entonces lo que le pedimos al tribunal es que fijen ellos en buenas cuentas los límites, más que con apego al derecho internacional o lo que ha sido la costumbre de los últimos 60 años, con sentido de equidad. Y eso es lo que clara y categóricamente la defensa chilena demolió el día de ayer y antes de ayer, porque es de todo sentido común. La frontera y el límite marítimo han estado fijados y en la práctica lo hemos usado por décadas, por más de 6, 7 décadas. Senador, ¿qué nota le pondría usted a la performance de la defensa chilena estos 2 días? A mí me parece que han sido sólidos en demostrar, primero, que aquí hay tratados vigentes, que la Declaración de Santiago tiene el efecto total y absoluto de tratado, que delimitan y establecen claramente el paralelo como la frontera marítima entre Perú y Chile. Han demostrado claramente también que las actas y todo lo que ha sido la conducta posterior de ambos países ha ratificado la existencia de ese límite marítimo establecido en el paralelo. Tanto es así que, con sentido hasta de la ironía, dice, mire, ¿cómo van a hacer acuerdos pesqueros cuando Perú y Chile tienen claro dónde termina el espacio aéreo de uno y otro país? Y los aviones no pescan. En fin, y todo lo que ha sido el trabajo científico, el establecimiento de cableado submarino, los mapas y la cartografía que ha sido reconocido oficialmente por Perú. Ayer unos colegas de ustedes peruanos que están ahí en La Moneda nos decían, oiga, miren, Perú se ríen porque Chile hizo referencia a lo que eran los textos escolares. Claro. Entonces, ¿cómo se van a fijar por un mapa en un texto escolar? Entonces le decía, mire, ¿sabe qué pasa? Que a lo mejor los peruanos se ríen de esto, pero para los ministros de la Corte Internacional ese antecedente va a ser muy valioso, no por el texto en sí o quién publicó el texto, es porque eso se hizo con apego al decreto supremo del presidente del Perú de la época y del ministro de Relaciones Exteriores, que validaron esos textos y esa cartografía sobre la base del tratado del 52 del 54. Entonces los peruanos se pueden reír todo lo que quieran, lo que importa es que los jueces van a tener claro que el propio Perú ya en esa época, de manera oficial, mediante un decreto supremo, porque eso no lo hemos inventado nosotros, establecían que el límite estaba claramente establecido por el paralelo y eso es lo fundamental. Yo creo que la defensa chilena en eso
ha sido muy categórica. ¿Está conforme? Y sí, tranquilo diría yo. Creo que hay que tener serenidad en esta materia y sobre todo entender que la Corte Internacional de Justicia no es una instancia arbitral, no es donde uno va a decirle, oiga, mire, estos tipos tienen mucho, yo tengo poco, deme algo más. No, tiene que juzgar en torno y con apego a derecho internacional. Los tratados están vigentes. Si entraran a revisar estos tratados, cometerían un error extraordinariamente grande, porque significaría que dejarían en entredicho todo lo que es la política de fronteras y límites en todo el mundo, que está establecida sobre la base de tratados. Ayer fue una sorpresa para muchos la pregunta hecha por el juez marroquí, quien señala si es que estaba el derecho internacional corresponde a poder hacer este planteamiento de defender lo sucedido durante el año 1952. Particularmente dice, en el fondo, si estaban las garantías para establecer un tratado de límite. Y esto se ha prestado para varias interpretaciones, porque para Perú esto casi que es una suerte de salvavidas que se le tiró, porque ellos finalmente dicen, claro, esto nos está dando la razón a nosotros, que esto no puede ser interpretado como un tratado. No, yo me imagino que el juez marroquí donde quiere ir es a buscar explicaciones por qué tres países, en ese caso Ecuador, Perú y Chile, simultáneamente en un tratado firmado por los tres, establecieron las 200 millas marinas y no las 12 millas de mar territorial que se reconocen en todas partes. Y eso es así porque efectivamente en esa época fue Ecuador, Perú y Chile los que nos pusimos de acuerdo para plantear la tesis de las 200 millas marinas que después han asumido otras naciones. Y en esos años fuimos absolutamente pioneros. No, eso no existía en el derecho marítimo internacional, ni era reconocido esa parte como zona económica exclusiva. Y ese concepto hoy día existe prácticamente en todo el mundo. ¿Y usted cree que la pregunta perjudica a Chile o no favorece? No, para nada, al revés. Lo que va a ratificar es que los tres países de común acuerdo establecieron esa área de influencia, la zona económica especial hasta las 200 millas marinas, y delimitaron claramente sus límites en los paralelos, tanto para la frontera de Perú y Chile como la frontera de Ecuador y Perú. Y después se sumó Colombia y después se sumó Panamá. Porque lo que pasa es que una de las interpretaciones que se hizo es que hasta ahora estábamos hablando de justamente la interpretación, cómo se leía este tratado del año 1952 y no de si era válido o no, que finalmente lo que se podría leer de la pregunta que hizo ayer el juez. No, yo no de creo. La validez. No creo que sea ese el sentido, y a mí me parece que tanto Perú como Chile lo que van a contestar es lo que yo le estoy diciendo, porque es la realidad. Y en eso se basó el acuerdo limítrofe y además el acuerdo de definir una zona de influencia. Y se estableció de común acuerdo las 200 millas marinas. Entonces Perú va a tener que reconocer que eso es así. Lo mismo va a hacer Chile, porque es lo que es la base de nuestros tratados. Entonces, si el sentido del juez era decir, mire, ¿por qué ustedes lo hicieron? Estos tres países se arrogaron de manera unilateral o trilateral, se arrogaron una zona de influencia que en ese momento en el derecho internacional no estaba reconocida. Bueno, esa es la explicación que le van a tener que entregar nuestros tres países. Actuaron de manera unilateral, tomaron iniciativa, y después hay otros países que han ido aceptando esta tesis de la zona económica de influencia. Senador, ¿cómo valoraría usted el ambiente en el que se ha desarrollado este juicio, el ambiente entre Chile y Perú? ¿Y cómo proyecta usted después del fallo? ¿Usted cree que se mantendría en las mismas condiciones? Yo pensé que estos alegatos de esta semana iban a ser más duros, más agresivos. Porque está claro que en la memoria peruana ellos entraron a justificar esto desde la guerra del Pacífico en adelante, y con una serie de antecedentes que, bueno, no viene al caso analizar. Entonces, de alguna manera pensamos que eso se podía expresar en los alegatos orales, y hasta el momento la verdad es que han estado bastante tranquilos, diría yo, más allá del estilo propio de cada abogado que alega o agrega su frasecita o pone su florcita, como dicen. Tal vez esta semana, que es el último alegato del Perú y lógicamente la dúplica de Chile el viernes, puede que haya un poquito más de agresividad, pero yo espero que se mantenga el tono. Creo que lo importante aquí son los argumentos. Ayer Chile demostró en la práctica, con hechos, con antecedentes, con cartografía, con decretos del Perú, con acuerdos del Congreso del Perú, en fin, con todo lo que ha sido el uso total y absoluto por parte de Perú y de Chile del límite marítimo del tratado vigente. Y es de sentido común. ¿Quién podría decir que no hemos tenido un límite establecido en los tratados 52 y 54, si tanto Perú y Chile lo hemos respetado a cabalidad? Creo que hemos tenido un solo incidente
un solo incidente en 60 y tantos años. Si no tuviéramos límite o no tuviera claridad Perú hasta dónde llega sus límites o no lo tuviera Chile, usted comprende que habríamos tenido una frontera caliente, como dicen, sí, claro, con miles de problemas. Y eso no ha existido nunca. Senador, además, durante esta semana habían otros ojos muy atentos, claro, a lo que estaba sucediendo, que es Bolivia, que señaló que ya tiene casi todo listo para recurrir a este mismo tribunal para exigir esta salida soberana al mar. ¿Qué le parece a usted este anuncio que se hizo hoy, o que se hizo esta semana, quiero decir, por parte de Evo Morales? Bueno, Bolivia la verdad es que no tiene absolutamente nada que hacer en la Corte Internacional. La Corte Internacional no tiene competencia para conocer los tratados que existen desde antes del Pacto de Bogotá, de manera que ellos pueden tomar todas las iniciativas que quieran, pero lo que está claro es que cualquier posibilidad de acceso de Bolivia al mar que quiera hacerlo a través de Chile requiere el acuerdo bilateral con Chile. Y Morales y Bolivia de seguir en la estrategia de multilateralizar el conflicto o llevarlo a instancias que no corresponden, lo único que hace es perder el tiempo y no abocarse a una solución que tiene que ser acordada entre Chile y Bolivia, y eso es lo que yo le recomendaría. Senador, pero ¿usted concuerda en que las palabras del presidente de Perú, Ollanta, antes de que se iniciaran los alegatos, que él decía que esta era una oportunidad finalmente, que una vez fallado este asunto, para cualquiera que sea el resultado, esta era una oportunidad para comenzar un nuevo camino con una mirada más de futuro? ¿Usted cree que va a ser así efectivamente después del fallo? Mira, nosotros como país hemos mantenido una sola línea en política exterior, y es de apego a los tratados, de cumplimiento de los tratados, y por eso es que la defensa chilena insistió mucho que cuando uno firme un tratado es para cumplirlo. Y Chile ha actuado de buena fe. Nosotros hemos cumplido todos y cada uno de los tratados vigentes que tenemos en todas partes. Perú no puede decir lo mismo. Si el presidente Humala se ha planteado esto como una oportunidad de que de aquí en adelante el Perú va a mantener una sola línea y va a cumplir los tratados y va a ser coherente con las cosas que se dicen, bienvenido sea, porque nosotros con Perú, parece. Sí tengo dudas razonables, porque nosotros tuvimos conversaciones formales con el presidente García, con el presidente Toledo, con el presidente Fujimori, con innumerables dirigentes políticos al más alto nivel del Perú, y nunca hemos podido tener una postura clara del Estado peruano, independiente de la postura interna política que pueda tener cada gobernante o cada partido. Senador, ¿y eso puede ser que el día de mañana, tal vez, si el fallo no es favorable a Perú, no lo respete? Nosotros esperamos que lo respete. Yo no tengo por qué dudar de la palabra del presidente Humala. Él lo ha dicho y no tengo por qué no creerle, y espero que se concrete, porque Chile y Perú tenemos relaciones más allá de lo comercial, más allá de las inversiones, más allá de lo político, más allá de lo económico. Tenemos relaciones culturales, hay movimientos migratorios importantísimos entre Perú y Chile. Además tenemos una oportunidad desde el área del Pacífico, objetivamente, de potenciarnos como un área económica, social, de progreso y desarrollo, que se puede potenciar con el Asia, y a eso es lo que obedece la famosa iniciativa de la Alianza del Pacífico, y creo yo que el futuro puede ser muy promisorio para ambos países si es que mantenemos un respeto y una constante de apego a los tratados de cumplimiento de esto. Senador Jorge Pizarro, muchas gracias por haber venido a hablar de estos temas con nosotros aquí en CNN. Gracias a ustedes por la invitación. Chao.